Hola, bienvenidos. Continuamos con estos temas de teoría de perturbaciones. Vamos a querer calcular lo que son las correcciones al átomo de hidrógeno, como habíamos mencionado. La vez pasada hablamos sobre lo que es el hamiltoniano de Pauli, o en ocasiones lo que se le llama básicamente la ecuación de Pauli-Schrödinger, o al revés. Y ahora vamos a tratar sobre la ecuación de Dirac, y específicamente nos interesa más bien lo que es el hamiltoniano de Dirac. Entonces, recordando lo que mencionamos la vez pasada, hablamos de que el hamiltoniano de Pauli lo podemos escribir después de hacer algunas asociaciones a través de las matrices de Pauli precisamente. Mencionamos que esta cantidad, producto punto consigo mismo, más h barra sigma punto b, eso correspondería al hamiltoniano de Pauli, que actúa sobre un spinor, que sería el spinor de Pauli con dos componentes, visto de forma matricial, ¿no? Entonces lo que tenemos es que este hamiltoniano básicamente estaba basado en la idea del p cuadrado entre 2m mediante el acoplamiento mínimo. Entonces, de tal forma que pues se llegó a esa forma del hamiltoniano. Entonces esto es claramente no relativista, y en realidad por ahí, por esos tiempos, surgió un personaje que es Paul Dirac, y a Paul Dirac le preocupó o se interesaba, de hecho básicamente él al inicio quería dedicarse a relatividad, la teoría recientemente formulada por Einstein, y aunque estaba interesado en espacios curvos, etcétera, pues ya tenía bastante conocimiento de lo que es relatividad especial. Y en este caso hay dos formas de hacer las cosas para considerar el átomo de hidrógeno más perturbaciones correspondientes, ¿no? Entonces, básicamente esta relación también ya la hemos visto, es la relación de energía y entre energía y momento. Digamos que es esta versión siempre yo menciono que es la más correcta incluso que estar pensando en E igual a mc cuadrada, la más famosa relación, una de las más famosas relaciones de la física. Pero esta no es válida para masa igual a cero, mientras que E igual a pc sí lo es. Entonces esa engloba ese tipo de cosas, y de manera correcta, aplicándola de manera correcta, se puede derivar precisamente aquella relación, ¿no? Entonces, si lo que tenemos, por ejemplo, ya como hemos visto, que p cuadrada, c cuadrada sea mucho menor que mc cuadrada, que m cuadrada sea la cuarta, es decir, si este término domina, que es el de la masa en reposo, entonces sabemos que esta cantidad, la energía, se aproxima a mc cuadrada 1 más un medio de p cuadrada entre m cuadrada c cuadrada menos un octavo. Esto puedes verlo como la relación factorizando mc cuadrada, también eso ya lo hemos hecho. P a la cuarta sobre m a la cuarta, c a la cuarta más, etcétera, ¿no? Entonces todos estos términos son los infinitos términos que necesitan la aproximación de Taylor de esto, que es una cantidad elevada a la 1 medio, ¿no? Que va como 1 más nx, 1 más nx más n por n menos 1 sobre 2 por x cuadrada, etc. Entonces de ahí lo puedes derivar, ¿no? El 1 octavo sale precisamente de que aquí multiplicas 1 medio por menos 1 medio, y entre 2 te da 2 al cubo allá abajo. Entonces esta relación, obviamente lo que tenemos es que esto es lo que al multiplicar por mc cuadrada nos otorga precisamente p cuadrada sobre 2m. Este es un término que otorga la relatividad, que es el término de energía en reposo, que podríamos llamar E0. Y de tal forma incluso que podríamos llamar que a muy bajas energías, en el que este término es irrelevante o es muy poco relevante, lo que tenemos es que E menos mc cuadrada podríamos llamarle lo que es la energía de Schrödinger. Eso lo vamos a hacer en un momento. Lo vamos a utilizar eventualmente para hacer una relación con la ecuación de Dirac y lo que es la ecuación de Pauli, o el hamiltoniano de Dirac y el hamiltoniano de Pauli específicamente.
Entonces esta es la energía cinética no relativista y es en este sentido que obtendrías precisamente un cálculo perturbativo, ¿no? Donde este ya es otra corrección, el siguiente es otra corrección. En ecuaciones no se hace tanto esto, sino que se hace un poco más puedes irse directamente a trabajar con la ecuación de Dirac. Vamos a ver qué es lo que pensó Dirac. Y de hecho, si se fijan, vamos a ver que el pensamiento es muy similar a lo que hicimos con la derivación de la ecuación de Pauli. Es decir, Pauli tenía mucha preeminiscencia de hacia dónde debería ir la física. Muchas cosas que estaban relacionadas eventualmente con electrodinámica cuántica, lo que hizo el mismo Dirac, el mismo principio de incertidumbre. Hay quienes dicen que, o se piensa que en alguna carta le insinuó el principio de incertidumbre a Heisenberg, y es por esa razón que lo consideraban tan brillante sus compañeros, a pesar de ser, pues a pesar de su forma de carácter y minimizar a todos los físicos a su alrededor, ¿no? Entonces lo que tenemos es que Dirac pensó de manera similar a como Pauli. Si ustedes recuerdan, básicamente al derivar esta relación habíamos visto un tipo de relación en especial que él dijo que si fueran matrices de 2×2, por ejemplo, sigma, esta cantidad es precisamente p cuadrada multiplicado por la identidad en 2 dimensiones. Y a partir de ahí se generó todo lo demás. Básicamente, aunque también se obtuvo una forma reducida mediante la cuestión del acoplamiento mínimo, de todas formas, este fue el punto de partida para encontrar lo que es la ecuación de Pauli. Entonces aquí de manera similar, Dirac buscó una factorización en donde esto pueden ser matrices o pueden ser operadores, digamos que no nos preocupamos por el momento qué es, pero tienen la propiedad de que al multiplicarse estas dos cantidades, debe otorgarlo de la izquierda en cierta representación. Entonces, básicamente, así como teníamos alguna cuestión de que era importante que sigma cuadrada era igual a 1 para x, para y o para z, a la identidad más bien, en 2×2, en este caso tú lo que quieres es, gracias a este tipo de multiplicación, estos factores son precisamente para que otorgue esto de la izquierda. Entonces lo que quieres es que sea esto multiplicado por la identidad. Entonces si haces el desarrollo, lo que te queda aquí es alfa x, px, por ejemplo. Y vamos a llamarle para los índices IJK como usual. Y 1, 2, 3 va a corresponder a poner x, y o z. Entonces en este caso lo que estamos viendo, o lo que vemos es que es así como sucede con las matrices de Pauli, lo que quieres es que las componentes de este, que son alfa i, es decir, alfa x, alfa y alfa z, cuando la eleves al cuadrado, porque va a resultar, vas a tener términos de este tipo y vas a tener algunos términos cruzados. Entonces lo que quieres es que alfa i, cuando es multiplicada por sí mismo, siempre que sea el mismo índice, que lo que tenga sea un 1 o la identidad, ¿no? Vamos a llamarle la identidad, pero lo voy a poner como un 1. O sea, es la identidad en cierto número de dimensiones. También sucede que beta cuadrada, como va a quedar este por este, quieres que beta cuadrada también sea 1 para que otorgue este término. Con eso tienes esos dos. Pero, así como sucedía con las matrices de Pauli, en la que tenemos que multiplicaciones tipo sigma i, sigma j, más sigma j, sigma i es igual a 0, es decir, anticonmutan, pues aquí también sucede algo similar, porque lo que te das cuenta es que lo que quieres es que alfa i, alfa j, más alfa j, alfa i sea igual a 0 precisamente. ¿Por qué razón? Porque vas a tener los términos cruzados que corresponde a multiplicar, por ejemplo, este con este, pero después lo vas a tener al revés, a multiplicar este por este. Si se dan cuenta, lo que ocurriría, entonces, por ejemplo, aquí tendrías como las P's. Bueno, como básicamente te encuentras que bueno, esto no es para los términos cruzados, perdón. Esto es más bien para la parte de este producto con este mismo, ¿no? Porque lo que tienes es que vas a tener cosas como alfa x px más alfa y py más alfa z pz, pero multiplicado por lo mismo. Alfa x px más alfa y py más alfa z pz, y decíamos que los p sí conmutan,
Por lo tanto, lo que quieres es que alfa x, alfa y, por ejemplo, que resulta de multiplicar este con este, y la multiplicación que resulta de este por este, pero recuerden que llevamos un orden, entonces esto sería, como estos conmutan, podrías factorizar alfa y, alfa x y multiplicado por px, py. Y entonces, como estos no aparecen a la izquierda, quieres que esta cantidad sea igual a 0, y como estos de aquí ya usamos la propiedad de conmutación, solo queda que estos sean igual a 0. Y esta es la generalización de todo eso, porque eso implica todos los cruzados que aparecen en esa multiplicación. Y de manera similar, tampoco aparece los términos cruzados con mc cuadrada y con p. De tal manera que también debe cumplirse, además, que alfa i por beta más beta por alfa i, sea cualquier valor de i, porque esa es la multiplicación que decía ahora sí de los cruzados. Por ejemplo, este primero con este último, y viceversa de este con este. Como beta ocurre al revés, aquí beta ocurre primero que alfa y aquí alfa primero que beta, entonces lo que quieres es que ocurra esto. Y esta sería la propiedad que define pues a ese alfa y beta en lo que buscamos, o lo que buscó Dirac, que fuera factorizable, ¿no? Y resultado, hay quienes dicen que esto pues fue una genialidad matemática de Dirac. Yo lo veo como que también fue muy inspirado por Pauli, de hecho. Y de hecho, si se fijan, hay muchas cuestiones que fueron los inicios de lo que hizo Dirac. Por ejemplo, cuando nombramos la estadística de Fermi-Dirac, en realidad él sí se basó en el trabajo de Fermi, y ya lo había leído, aunque eventualmente dijo que no. Eso ya lo mencionamos en sistemas de varias partículas idénticas. Y además también pues en el mismo trabajo de Pauli, ¿no? En el que las partículas que son fermiones satisfacen el principio de exclusión de Pauli. Entonces, como que seguía mucho el trabajo de él específicamente, y aquí también esto es similar. Resultado, vamos a poner nada más ya el resultado. Podríamos argumentar y decir, tenemos que buscar ciertas propiedades, y a fin de cuentas estas son 4 tipos de matrices que van a representar a esto. ¿Por qué? Porque tienes el i y tienes la beta. Este corre de 1 a 3, tienes 4 matrices. Eventualmente la representación mínima serían matrices de 4 por 4. Y la forma de esto es que si ponemos alfa, este va a poder tener, bueno, esta es la forma más simple y es lo más usual, aunque existen otros tipos de representaciones. Este le vamos a llamar la representación de Dirac. Y estas son matrices de 2 por 2, es decir, aquí tienes un 0 en realidad que son 4 ceros, aquí tienes otro 0 de 2 por 2, y aquí tienes una identidad de 2 por 2. Esta ya sabemos que son matrices de 2 por 2, por lo tanto esto también es un 0 de 2 por 2. Es decir, en realidad aquí está sumergida una pequeña matriz de 0, 0, 0. Pero creo que está obvio qué es lo que sucede ahí, ¿no? Entonces estas matrices son matrices de 4 por 4. Entonces básicamente lo que vamos a poner es que el hamiltoniano de Dirac es precisamente la parte de la raíz cuadrada. Acuérdense que esto es igual a la energía al cuadrado, es decir, el hamiltoniano al cuadrado. Y tú lo que quieres es solamente uno de estos para que sea la raíz cuadrada. Por lo tanto, de ahí ya podemos copiar el resultado, que es c alfa punto p más mc cuadrada beta. Este es vector, o operador vectorial más bien, actuando sobre algo. Le voy a seguir llamando psi, pero ya no es la función de onda acostumbrada en la ecuación de Schrödinger, pero sin embargo, la cuestión de representación mínima es otra cosa, ¿no? Es decir, podemos seguir diciendo que esta es la ecuación de Schrödinger porque es un hamiltoniano actuando sobre algo, es igual a IH barra parcial con respecto al tiempo. Entonces eso no hay que perderlo de vista, porque hay ocasiones en que a la gente le gusta mucho como mencionar que la ecuación de Dirac sustituye en el régimen relativista la ecuación de Schrödinger. Eso en ocasiones puede parecer como cuestiones de punto de vista, pero en realidad esto sigue siendo ecuación de Schrödinger porque es esta misma. Vamos a ver qué es la ecuación de Dirac en realidad. Y ahí lo que pasa es que lo que tenemos es una
sí una ecuación nueva, de hecho de aquí podemos verlo, pero vamos a mencionar antes que... Y la ecuación de Schrödinger, a la que llaman normalmente el hamiltoniano p cuadrado entre 2m más esto, ahí sí básicamente estás especificando que es el hamiltoniano de Schrödinger original para el caso no relativista. Sin embargo, esta es la ecuación de Schrödinger general y se sigue satisfaciendo. Es decir, la ecuación de Schrödinger es la ecuación de la cuántica. Vamos a hacer énfasis en eso. ¿Qué es este psi? Como esto ya son matrices de 4×4, ya dijimos que alfa y beta son matrices de 4×4, lo que es psi en realidad va a corresponder en esta representación matricial a algo que vamos a ver que sí se puede asociar con el espinor de Pauli, que es de 2×1. Y esta también es de 2×1. Entonces lo que tenemos es 4 componentes en realidad, ¿no? Aquí podemos decir un phi1, un phi2. Aquí tendríamos un psi1, psi2, phi1, phi2. En fin de cuentas son 4 componentes. Entonces, de cierta forma, podríamos... ya esto empieza a coquetear también con la idea de espacio-tiempo, ¿no? Tienes 4 componentes, aunque no se transforma esto como un cuadrivector, es decir, los espinores tienen una forma de transformación especial que no nos interesa por ahora nada sobre esa parte de la matemática. Sin embargo, la realidad es que esto también es útil mencionar para quien le gusten estos temas, que necesite de estos temas, que esto de aquí ya estaba estudiado matemáticamente las propiedades de todo este tipo de espacio, ¿no? Entonces, son lo que se le llaman las álgebras de Clifford. Y antes que Clifford también había otro personaje que era Grassmann, que también había estudiado esas cosas, pero que de cierta forma había pasado desapercibido su trabajo. Entonces, muy probablemente era que Dirac, lo que sucedió es que Dirac también conocía el trabajo más o menos de las álgebras de Clifford, porque Dirac originalmente, hay que comentarlo, que era matemático más bien en Bristol, ¿no? Y después se va a Cambridge y se empieza a acercar a lo que es la física matemática. Ingeniero eléctrico, matemático, físico, teórico, todo eso. Entonces sucede que la forma de generalizar esto es agregarle, así como en el caso de Pauli, que esto agregar la parte de acoplamiento mínimo y además agregarle un potencial. Que en este caso el potencial para el átomo de hidrógeno va a ser típicamente el que tiene pues la interacción electrón-protón, y en que la masa correspondiente aquí siempre va a ser lo que es en realidad la masa reducida del electrón. La masa reducida del sistema, ¿no? Es la corrección correcta, pero eso también ya lo hemos mencionado en alguna vez en relación al átomo de hidrógeno. En este caso, se llega a lo que es la ecuación de Dirac de manera muy directa a partir de aquí, porque lo que tienes es que si multiplicas beta por la izquierda, aquí vamos a hacer esto, en un momento volvemos a esto, ¿no? Multiplicar por beta por la parte de la izquierda, entonces lo que tenemos es, la voy a agregar aquí mismo, tenemos beta aquí, beta cuadrada es igual a 1, y tenemos beta por aquí. Si hacemos la asociación de poner esto hacia la izquierda, aquí va a depender del tipo de asignatura, ¿no? Es decir, para quien conoce más de relatividad, lo que tenemos es que podemos nombrar, así como el operador de momento lo asociamos como h barra sobre i gradiente, es decir, podemos decir que esto es piésimo o pkésimo es igual a h barra sobre i parcial con respecto a xk, y así como el hamiltoniano lo podemos asociar con ih barra parcial con respecto al tiempo, es decir, podríamos hablar de que h básicamente es ih barra parcial con respecto a la coordenada 0, que sería la del tiempo, y aquí depende de la asociación que haces para hablar de algo que se llama subidas y bajadas de índices. Y básicamente hay dos opciones de algo que le llamas métrica, ¿no? Le voy a llamar eta mu. Uno es que esto sea diagonal tipo menos 1, 1, 1, 1. Tipo de cosas con las que yo usualmente trabajo son más de este estilo, manejarlo, porque se le da mucho énfasis a la parte geométrica, es decir, alguien que sea relativista se va
a decantar por generalmente por esta notación, pero equivalentemente también podrías utilizar que el tiempo fuera, digamos, el que manda en sentido de signo positivo para especificar que tengas cantidades que son definidas positivas. Esto es más usual en física de partículas, precisamente por eso, porque vas a irte al espacio de momentos en que necesitas siempre darle énfasis a que la luz le va a ganar a cualquier cosa en velocidad. Y entonces, si utilizamos eso, básicamente necesitamos mandar todo hacia la derecha. ¿Por qué razón? Para poner esto como primero. Y de tal forma que aquí especifiques que puedas llamar ciertas componentes de esto y que digas que esto es IH barra parcial respecto a mu. Es decir, podrías decir que el P0 está relacionado con la energía o con el hamiltoniano y que esto sería como la forma de ecuación de Schrödinger tetradimensional, si quieres verlo así. Entonces, sin embargo, muchas veces sí te interesa la parte de, pues, no de pensar en las ecuaciones covariantes, pero en este caso sí. ¿Por qué razón? Porque lo que puedes definir, tenemos una componente beta, mandamos esto hacia la derecha y hablas de que es algo que tiene 4 dimensiones. Es decir, si defines lo que es, y vamos a poner de una vez también lo que es acostumbrar C igual a 1, H barra igual a 1, las unidades naturales o unidades de Dios muchas veces le llaman cuando pones G igual a 1 también. De manera que la longitud de Planck, el tiempo de Planck, todos esos sean igual a 1. Entonces te lo mandas a la derecha, lo que tienes es una resta. Y eso se parece mucho a lo que es un operador que se llama D'Alembertiano, pero básicamente reúne las cosas de tal manera que pones esto como I. Acuérdense que P tiene la forma I derivada con respecto a mu, porque ya pusimos H barra igual a 1, C igual a 1, esos términos son medio irrelevantes, y tienes M por aquí. Y beta cuadrada fue igual a 1, es decir, la identidad en 4 dimensiones. Entonces lo que queda, resultado, está muy directo. Si no tienen práctica con esta notación, pues háganlo, es muy simple. Y esto actuando sobre psi, que en realidad es el espinor de Dirac, con 4 componentes, esto es igual a 0. Donde hemos definido gamma mu, que son las matrices de Dirac, que tiene componente 0, que es beta, y tiene componentes iésimas, que son dadas por beta alfa. Es decir, aquí está el beta alfa. La contracción esta de producto punto lo estamos viendo ya de manera tetradimensional porque este lo mandamos a la derecha. Y lo que tienes es una sumatoria de Einstein aquí. Es decir, aquí tienes gamma 0, parcial con respecto a 0. Esa es la parte de este de aquí. Porque ya tenemos el I puesto, el H barra es igual a 1, el beta es la componente 0. Y entonces está dando automáticamente eso. Y este de acá, si se fijan, lo que está ocurriendo en este término que aparece aquí arriba, tienes beta alfa, producto punto con esto, pero eso equivale a que hagas más gamma iésima parcial con respecto a I, es decir, hagas la suma de I 1, 2, 3, que es la parte espacial solamente, y eso corresponde a tener beta alfa, porque esa es la parte de alfa, esto es gamma I y este es gamma 0. Esa es la manera de leer eso. Esta ecuación que aparece aquí, en ocasiones aparece como un más, eso dependiendo de si la asignatura que escoges es esta de acá de arriba. Esto también ocurre en la ecuación de Klein-Gordon, de hecho. Y esto incluso lo puedes ver como la raíz cuadrada de la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Sin embargo, ocurren cosas más interesantes aquí, porque de manera automática, al ocurrir las matrices de Pauli, está surgiendo el spin como una cantidad natural para la descripción de esto. Que fue otra de las cosas pues que hizo felices a Dirac, ¿no? Y la otra cosa es que esto, ya interpretando de la manera adecuada, sobre eso no nos vamos a ir, predice por primera vez, surgió en 1928 por parte de Paul Dirac, uno de los artículos más famosos de la física, y que introduce eventualmente todo esto también a lo que es la electrodinámica cuántica, en la que ya se generan correcciones a ese factor, por ejemplo, al factor G, famoso que habíamos dicho, G igual a 2. Vamos a ver que esto lo incorpora porque en realidad esta ecuación, o más bien la versión que podríamos decir de esta ecuación de Schrödinger-Dirac, agregando esta parte en lugar de en la parte de la ecuación de Schrödinger, entonces lo que se puede reducir en cierto límite de bajas velocidades a la ecuación de Pauli o al hamiltoniano de Pauli, ¿no?
Sin embargo, aquí ocurrieron muchas cosas interesantes en este periodo de 1928 en adelante, porque originalmente Dirac no sabía qué sucedía con eh, eh, la ecuación correspondiente a estados negativos de energía, porque básicamente aquí lo que tiene son dos posibilidades. Entonces básicamente lo que sucede es que por aquí ocurre la predicción de lo que es la antimateria, ¿no? Entonces si esta era ecuación que iba a describir el electrón, um, o cualquier versión de esta en que pudieras agregar tal vez un potencial, etcétera, ocurre algo similar, pero para algo que es el antielectrón o que llamamos positrón. Entonces, eventualmente Dirac mismo se dio cuenta de que esto predecía la existencia del positrón. Y el positrón fue descubierto en 1932 por Carl Anderson, ¿no? Entonces, todas las contribuciones de Dirac, si no tengo entendido mal, tanto la estadística de Fermi-Dirac y esto le llevaron al premio Nobel muy pronto en relación con esto, que es en 1933, junto con Erwin Schrödinger. Voy a dejar algún link ahí. Este personaje es muy interesante en la física y voy a dejar algún link por ahí en la descripción en la que pueden leer algunas anécdotas interesantes sobre Dirac, ¿no? Una de estas cosas en relación a su nombre siempre es la búsqueda de la belleza matemática, y esta ecuación en especial, si ustedes ponen, no sé, ecuación más bella de la física o algo así y googlean y ponen tatuajes o tatús, van a encontrarse que esta es una de esas ecuaciones que se tatúa la gente. Bueno, tal vez en la forma simplemente, bueno, en ocasiones a esto de aquí lo englobas como un operador que le pones la raya así, ¿no? Entonces, sea en esa forma o en esta forma, se la van a encontrar como tatuada en una serie de personas. Y él hablaba de eso precisamente, ¿no? Que si tenías, si una ecuación resultaba bella o tu teoría resultaba bella, entonces entonces ibas por un buen camino seguramente. Eso pues es debatible, pero pues ha permeado en muchas cosas, ¿no? En confiar algo en teoría de cuerdas, etcétera. Otra cosa sobre su personalidad, pues eso, sobre eso voy a poner el link nada más. Y básicamente creo que recuerdo alguna vez que, como esto ya fue nombrada la ecuación de Dirac, no sé si leí en algún lugar o alguien me contó que alguien se presentó con él y él era muy reacio a hablarle a la gente, entonces que le dice, profesor Dirac, ¿puedo hablar con usted? Y que voltea a verlo y dice, disculpa, ¿tienes alguna ecuación que lleve tu nombre? Y pues el otro se fue como el chavo, ¿no? Pip, 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 pip. Ya no habló nada. Vamos a volver, en lugar de la ecuación de Dirac, no vamos a enfocarnos nada sobre esto, porque lo que nos interesa son cómo surge de ahí el cálculo perturbativo. Pero antes que eso, ya por último en esta ocasión, vamos a ver cómo esto se reduce o cómo implica lo que es la ecuación de Pauli. Y en su momento, básicamente lo único que vamos a necesitar hacer, ya en relación al átomo de hidrógeno, es sustituir esto por P menos QA, el acoplamiento mínimo famoso que hemos mencionado, y agregarle aquí el potencial de átomo de hidrógeno, que podemos nombrar simplemente, como estamos con electromagnetismo, Q por el phi del potencial. Eso lo vamos a hacer en su momento. Pero antes, vamos a retomar esta ecuación. Es decir, voy a escribirle de nuevo C alfa.P. Perdón. De hecho, con eso ya tendríamos lo que necesitamos para átomo de hidrógeno, pero para hacer la conexión con lo que vimos la vez pasada, vamos a especificar cómo es esa ecuación. Lo voy a poner aquí de nuevo. C alfa. Por un momento voy a hacer esto de que dijimos de acoplamiento mínimo, porque eso llevó a la ecuación de Pauli, pero vamos a omitir la parte del potencial. Es decir, esta parte que decía que tenemos Q por phi, por el momento lo vamos a pensar en 0. Y vamos a poner, esa sería la parte de no considerar el complemento mínimo, sino la parte del potencial simplemente. Entonces C alfa.P. Pero en lugar de P ponemos P menos QA. Y esto va a ser más MC cuadrada beta, eso ya lo dijimos, que era la parte del hamiltoniano, actuando sobre estas dos componentes que tienen a su vez dos componentes. Es decir, esta es una matriz de 4 por 1.
4 renglones, una columna. Y recordando eso, que son de 4×4, porque alfa son de 4×4, si lo hacemos si especificamos a qué es igual, tenemos que esto ya habíamos dicho que es muy fácil de grabarse, 0 sigma, sigma 0, por cierto, en las matrices de Dirac, esto no lo mencioné, pero en realidad de aquí se puede leer directamente porque beta pues es esto, ¿no? Aquí era un menos, no sé en qué momento lo omití o no sé si lo borré, pero aquí es un menos. De tal forma que esto mismo se parece a un producto tensorial de matrices de Pauli con la identidad. Y lo es. Y esto de aquí es un producto tensorial entre una matriz de Pauli sigma x con las mismas matrices de Pauli. Entonces, como tenemos beta alfa, lo que vemos es que va a ocurrir un cambio de signo, ¿no? Cuando tenemos este i actuando sobre este, básicamente nos manda la misma sigma, pero cuando tenemos este menos i actuando sobre esto, o bueno, multiplicado este renglón, que en realidad no es un renglón de 2×2, pero sí se puede hacer esa operación, multiplicado por este, te da un menos sigma. Entonces, en realidad, las matrices de gamma mu, que en realidad son, bueno, gamma 0, podríamos decir directamente que es beta, entonces esta queda como i 0, 0, menos i de 2×2, y de esta de 2×2, mientras que las gamma i, al hacer la multiplicación beta alfa, que es la forma en que dijimos que están definidas, quedaría básicamente muy parecido al mismo alfa, pero con un menos aquí. Estas son las famosas matrices de Dirac, ¿no? Entonces decíamos que sustituimos el valor de alfa, producto punto, con p menos qa, más mc cuadrada beta, que en realidad es 0, es la identidad de 2×2, 0, 0, menos i de 2×2, actuando sobre esto de aquí, sobre esas 4 componentes en realidad, es igual a esto. Entonces lo que podemos resumir toda esta ecuación, si se fijan, básicamente lo que tenemos aquí es sigma.p, pero solamente en esta parte de aquí. Es decir, esta ecuación, en este pedacito tendríamos sigma.p menos qa. Esa es la única parte que aparece en ese pedazo de la neodiagonal. Acuérdense que en realidad esto es de 2×2. Mientras que, de hecho, vamos a pasar más bien todo a la derecha para poner el e primero, ¿no? Es decir, si hacemos esto, acuérdense que esto es una identidad multiplicado por una identidad de 4×4. Y entonces lo que queda es que solamente, en el caso de... Decíamos que pasamos toda la derecha y los únicos que son parte de la diagonal secundaria son estas sigmas que aparecen aquí, solo este término. Por lo tanto, aquí también va a aparecer menos sigma.p menos qa. Y por otro lado, lo que tenemos es que aquí aparece e menos mc cuadrada, en esta parte de la diagonal. Y en esta parte aparece un menos, entonces e más mc cuadrada. Y esto actuando sobre esto que tiene 4 componentes. Y esto es igual a 0. Es decir, en realidad es igual a 0, 0, 0, 0, ¿no? Esto tiene 2 componentes, este tiene 2 componentes. Esta relación es lo mismo que si pusiéramos e menos mc cuadrada, es este por este y este por este, ¿no? Entonces, menos c, aquí me faltó el c, seguramente, ¿no? Aquí aparece un c, aquí aparece un c, que tiene que ver con esto. Entonces, c sigma.p menos a, este ya es una ecuación de 2×2, porque este tiene 2 elementos, y este era multiplicado por este espinor, menos, y esto es igual a 0. Y por otro lado, acá queda e más mc cuadrada, por poner primero el positivo, multiplicado por phi, es decir, este por este más este por este. Entonces, menos c sigma.p menos a, decíamos que este es por phi, estoy omitiendo eso, y aquí es qa, menos qa, actuando sobre chi, y esto es igual a 0. ¿Para qué vamos a hacer esto? Vamos a tomar esta última relación y vamos a tomar el límite a bajas velocidades. Es decir, phi en esta relación te está diciendo que es igual a c sigma punto
P menos QA. De hecho, un recordatorio por aquí es que esto surgía en el caso del hamiltoniano clásico, de ahí donde surge la idea también del acoplamiento mínimo, es que P menos QA es la cantidad que debes asociar con masa por velocidad. Entonces, haciendo esa asociación con lo clásico, tenemos esto así, y multiplicado por chi. Esa es la relación que otorga esta segunda relación. Entonces decíamos que esto, antes ya mencioné que lo que llamamos la energía de Schrödinger, podríamos decir, es decir, el operador que asociamos con la energía de Schrödinger normalmente, que era puramente energía cinética sin potencial, porque estamos hablando de que este es el término con MV, estamos hablando de que pusimos el phi de potencial igual a 0, hace un momento lo dije, que no vamos a considerar la parte del potencial. Entonces puramente energía cinética es P cuadrada entre 2m. Entonces esto podríamos decir que es la energía de Schrödinger. Y ya dijimos antes que a bajas velocidades lo que tenemos es que eso sería la energía relativista menos mc cuadrada. Entonces la relación es que E es igual a la energía esta de Schrödinger, podríamos decir, en el caso sin potencial, más mc cuadrada. Y eso va a otorgar que en realidad E más mc cuadrada, como esto es ES más mc cuadrada, otorgue energía de Schrödinger más 2 veces mc cuadrada. Muy simple, ¿no? Y por lo tanto, usualmente, cuando hablamos de velocidades muy bajas, ES, si V es mucho menor que la rapidez de la luz, entonces lo que hablamos es que ES, en este caso, es mucho menor que la energía en reposo. Lo que permite la aproximación precisamente, ¿no? Entonces esto es mucho menor que mc cuadrada, de hecho, y mucho menor obviamente que 2mc cuadrada. Por lo tanto, si hacemos ese límite para V mucho menor que C, es decir, el caso no relativista, tenemos que phi se va a aproximar en magnitud. Tenemos que esta cantidad de aquí, dijimos, E más mc cuadrada se parece mucho a esto, pero esto es muy aproximadamente igual al mismo 2mc cuadrada. Uy, qué feo escribimos, ¿eh? Entonces lo que tenemos es que esto sería la magnitud de esto es aproximadamente igual. Decíamos que esto es del orden de mv. Entonces tenemos c mv, el orden, entre 2mc cuadrada. Si cancelamos, lo que tenemos es que esta cantidad va a cancelar a esto, este m se cancela con este, y entonces tenemos que esto sería igual a un medio de v sobre c. Pero aquí estamos tomando el límite en que v es mucho menor que c. Por lo tanto, lo que tenemos es que phi, podríamos decir que la magnitud de esto es mucho menor que la magnitud de esto. Entonces, por esta razón, a este se le llama componente de los espinores de Dirac larga, pero esto es para bajas velocidades, ¿no? Entonces, solo es válido si es bajas velocidades comparadas con la de la luz de las partículas, y a este se le llama componente pequeña o small component. Y entonces este es el término dominante, digamos. Entonces si estamos haciendo eso, digamos, volvemos a esta idea que aparece por aquí, podemos insertar, déjenme, vamos a poner otro colorcito, pero vamos a basarnos en eso. Si esta es la que domina, podemos insertar de todas formas lo que es phi, asociarlo en esta parte de aquí. Ya dijimos que esta cantidad es lo que podemos llamar la energía de Schrödinger, entonces lo voy a poner así. Lo que es la energía usual de Schrödinger, chi menos, que este ya lo podemos asociar con el hamiltoniano de Schrödinger usual, o ese que vimos de Pauli tal vez. Entonces lo que tenemos es menos c sigma punto... Uy, voy a escribirlo más a la izquierda. Nada más lo voy a copiar de lo que aparece de la derecha. Ahí está. Entonces va a quedar ES, dijimos, multiplicado por chi. Como lo vamos a factorizar, vamos a dejarlo todo junto. Y luego menos C sigma punto P menos QA. Pero luego vuelve a aparecer eso.
Es decir, esta cantidad la podemos poner al cuadrado y aquí aparece, como estamos en ese régimen de bajas velocidades, dijimos que esto era muy aproximadamente 2mc cuadrada. Entonces aquí va a aparecer 2mc cuadrada actuando todo esto sobre xi y esto sería igual a 0. Ese es el equivalente a esa ecuación que está ahí. O lo que es lo mismo, podríamos escribirla como ESXi, es decir, el hamiltoniano que podemos asociar de Pauli. Lo voy a decir así. Lo voy a poner como el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli actuando sobre el espinor de Pauli, porque esta es la ecuación, bueno, que estamos tomando como relevante. Sería, como parece c cuadrada y acá parece c cuadrada también, entonces simplemente podemos ponerlo como sigma.p menos qa, que multiplica a sigma.p menos qa sobre 2m actuando sobre xi. Y ese fue el punto de partida en realidad la vez pasada casi, porque a partir de ahí llegamos, utilizamos la relación, por ejemplo, que sigma.v multiplicada por sigma.w era igual a v.w más y veces sigma.v cruz w en ese orden. Y de ahí llegamos a la relación que tenían los conmutadores y llegamos a la ecuación precisamente, ya cerrando aquí el ciclo, a la ecuación que aparece aquí, ¿no? Simplemente porque asociamos esto del producto cruz con unos conmutadores. Eso ya fue la vez pasada, necesitan revisarlo si no se acuerdan. Y esto aparecía aquí el rotacional de A eventualmente. Y el rotacional de A es B, entonces eso es lo que daba lugar a esa ecuación de Pauli, digamos. Pero este es el hamiltoniano ya de Pauli sin desarrollar. Y ya desarrollado es con lo que comenzamos el día de hoy. Bueno, hasta aquí vamos a truncar por ahora lo que es el tema de la ecuación de Dirac o el hamiltoniano de Dirac. Lo vamos a retomar en la siguiente, agregando la parte del potencial. Y ya nada más vamos a mencionar lo que son los resultados. Es decir, nada más vamos a mencionar un poco sobre lo que es la interpretación de cómo es cada uno de los términos. Incluso no vamos a desarrollar los términos, vamos nada más a hablar de interpretación de manera bastante general. Pero es una de las aplicaciones más importantes de lo que es teoría de perturbaciones, porque además fue determinado experimentalmente pues, que todo esto llevaba a las correcciones necesarias y ya incluyendo efectos relativistas. Y estos son importantes para muchas cosas, ¿no? Entonces, hasta mañana.